¿Lo ven, verdad? Sí, se ve bien. Ya, súper. Ya. Bueno, estamos leyendo el mes de octubre, la primera carta de Corintios. Cari, se me ocurre que podíamos, no sé, mandarle un mensajito a Amado o Dani, o Danixa, ellos están, la Dani está en Concepción y Amado está acá en Santiago. Entonces no sé si habrán tenido algún problema o algo. La Cecilia, ¿cómo se llama? La Ceci Álvarez se iba a conectar también, pero probablemente le pasó algo. Y lo que vamos a hacer ahora es una reseña del libro de la primera carta a los Corintios, y que nos va a servir también para la segunda. Y la verdad que es una panorámica del contexto histórico de los Corintios, y nos va a servir para comprender de mejor manera lo que estamos leyendo. Parte de lo que tengo acá es lo que vimos con José Luis en la clase joven hace unos 4 años atrás tal vez, pero también le hemos incorporado algunas cosas novedosas. Entonces, básicamente vamos a hablar del contexto de la carta a los Corintios, de las cartas a los Corintios, y nos vamos a enfocar en la carta de Primera de Corintios. Bien, ya aquí en la portada tenemos una información importante. No toda la literatura o del Corpus Paulino se le atribuye a Pablo como autor material, ya sea que haya dictado o escrito de su puño y letra todas las cartas o epístolas. Se le atribuyen nada más que 7, pero el resto de las cartas se indica que son, o se piensa que son más bien de la escuela paulina, y por lo tanto mantiene la idea, la impronta, la línea teológica que tenía el apóstol Pablo. Bien, esta carta se escribe aproximadamente el año 54 a 57 después de Cristo, es emperador Claudio, y hay que entender que el apóstol Pablo tuvo mucha dificultad para poder predicar el evangelio, porque el año 49 se expulsa a los cristianos de Roma por ser alborotadores. Algo nos mencionó Jun en la introducción la semana pasada o antes pasada, cuando hablamos acerca de la carta de los tesalonicenses, y por lo tanto son tiempos difíciles para expandir y extender el evangelio. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pablo ha estado preso, ha sido perseguido, ha sido azotado, tiene problemas. También hay un problema con el judaísmo. Hay una fuerte pugna entre el judaísmo y el cristianismo. Recordemos que el cristianismo fue por muchos años, y después, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, inmediato, es decir, el año 34, 35, hasta el año 50, era considerada una secta dentro del judaísmo. Y cada vez fue teniendo más conflicto hasta llegar a la expulsión total de los primeros de los creyentes, de la primera, segunda y tercera generación. Bueno, vamos a tratar de ser breve en algunas cosas. Es siempre importante que nos ubiquemos físicamente, porque la ubicación física igual nos va a decir algunas cosas. Como podrán ver ustedes al costado superior izquierdo, encontramos que está la capital del imperio, que era Roma, que después se transformó también en una capital religiosa, en el tiempo de Constantino y hacia adelante. Estuvo Constantinopla y también Roma, que tuvieron pugna por el poder de la iglesia establecida. Y en el sector que conocemos hoy día como Grecia, tenemos un istmo, y este istmo es el istmo de Corinto, y que vamos a hacer, ya lo pudieron ver, se ubicaron, ¿cierto? Espacialmente en nuestro mapa actual, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un zoom de agrandar le puse porque el chiste de fome de profesor. Entonces, en este zoom podemos ir a ver lo mismo que vimos anteriormente, es decir, a este sector que está aquí, le hacemos un zoom y podemos ver, esto es actual. Aquí, ustedes conocen el canal de Panamá. Bueno, aquí en el Istmo de Corinto
se hizo este canal por donde hoy día navegan embarcaciones no tan grandes, pero sí es un camino habitual. En el tiempo del apóstol Pablo no existía este canal, porque este es un canal artificial, y se transportaban, tirados por animales, algunas embarcaciones no tan grandes para poder cruzar en este sector. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pasar por el lado de abajo, aquí nosotros tenemos el mar Egeo, y acá está el mar Adriático, y como acá está la capital de Roma, había mucho, desde oriente hacia occidente, había mucho tráfico. Pasar por este lado significaba, sobre todo en invierno, que las embarcaciones eran fuertemente azotadas por los temporales y también encallaban. Entonces una de las maneras de capear el invierno era llegar por este lado, o si se iba de Roma hacia el oriente, pasar por el Istmo de Corinto. Eso significaba que habían dos puertos muy importantes en Oriente y Occidente, y que por supuesto les significaban, acá, perdón, estaba marcando en mi presentación, no en la de ustedes. Entonces, las embarcaciones, para no cruzar por acá abajo, lo hacían por este estrecho y que comunicaba Oriente con Occidente. Las embarcaciones, sobre todo en invierno, les decía que llegaban de un lado o del otro y cruzaban por tierra hacia este lugar. Entonces había toda una industria asociada a los puertos que estaban ahí. Entonces eso es lo que ocurría en este sector. Acá está Corinto, donde estaba el puerto principal, uno de los puertos más importantes del imperio por aquellos años. ¿Ya? Bueno, esta unión, recordemos que en ese tiempo no estaba, unía entonces el mar Egeo al este, acá, y al mar Jónico y Adriático al occidente, acá, en este sector. Y desde aquí se dirigía entonces hacia Roma. Bien, ya dado que ya nos ubicamos, entonces vamos a mencionar algunas cosas y aspectos generales de las cartas o cartas. Porque si bien es cierto, hablamos de dos cartas, primera y segunda de Corintios, según muchos estudiosos, nos encontramos con 7 cartas y otras que se perdieron, que son las que componen primera y segunda de Corintios. Al menos primera de Corintios sería la compilación de 2 cartas. Y hay que tener estos aspectos importantes al minuto de leer las cartas a los Corintios. Los escritos bíblicos tienen una finalidad formativa más que informativa. ¿En qué sentido? Que el propósito del autor siempre va a ser no contarnos una historia para que el mundo se entere de lo que él hizo, de lo que pasa, o porque quiere poner en conocimiento su vida, su diario de vida, sino que procure responder a necesidades. Siempre hay una tensión. En todo libro que leemos en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, hay una tensión. Hay algo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, intenta resolver. Es decir, hay un problema, una división, una confusión, es decir, una mala interpretación, o a veces hay habían predicadores itinerantes que llegaban a las distintas iglesias con doctrinas tergiversadas, con herejías, y por lo tanto los autores bíblicos escriben para corregir ese tipo de cosas, para hacer advertencias, para animar también a los hermanos, para corregir si es necesario, para aclarar algún tema que no quedó del todo claro, como era, por ejemplo, qué pasaba en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, qué pasaba con los que habían muerto y Cristo todavía no venía. Bueno, ese es un aspecto importante que debemos entender siempre. Segundo punto, estas cartas, 2 libros del Nuevo Testamento, primera y segunda de Corintios, corresponden a una compilación de 7 cartas enviadas por Pablo a esta comunidad e iglesia entre los años 54 y 57, principalmente desde Éfeso. Eso siempre es, no tenemos a ciencia cierta certeza de esto, total, pero se presume que desde Éfeso fue escrita la mayor parte de estos textos. Si vamos para atrás, Éfeso está aproximadamente, no lo alcanzamos a ver en este plano, corresponde a las iglesias del Asia Menor que están más acá. Más acá, más hacia el oriente. Y ahí Pablo estuvo un tiempo considerable, y desde ahí se especula, se piensa que habría escrito
esta carta y otras también. Es una de las comunidades con las que más contacto tuvo Pablo, pero curiosamente, pese a que convivió con ellos ahí gran parte de su tiempo, no dependió de ellos nunca, no dependió de ellos económicamente. Una de las razones por las que Pablo probablemente no dependió de ellos económicamente es porque en la iglesia de Corinto habían ricos y pobres. Los pobres tenían poco que aportar económicamente, por lo tanto, si hubiese dependencia económica de Pablo respecto de los corintios, hubiese sentido compromiso tal vez con los más pudientes y por lo tanto no hubiese sido tan objetivo su ministerio. Lo otro es que Pablo siempre convivió con la sospecha de que él, esto lo sabemos a través de fuentes externas, y del cuidado que él tuvo con levantar la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pablo se cuidó mucho de no tocar esas plata, de solamente solicitar que se enviara, pero los que recaudaban y los que enviaban eran otros. Por ejemplo, Tito tuvo esa misión. Pablo cargó con este estigma de que algunos dijeran que él se aprovechaba del dinero de las iglesias. Los principales mecenas que él tuvo fueron la iglesia de los filipenses, no los corintios. De hecho, en Corinto él trabajó, y trabajó haciendo tiendas. ¿Por qué hacía tiendas? Probablemente junto a Aquiles o Aquila y Priscila o Prisca. Como esta era una ciudad de paso, había mucha gente que para las distintas festividades y juegos similares a los Juegos Olímpicos, juegos deportivos, mucha gente llegaba a aquel lugar y la forma que tenían de pernoctar, dado que la ciudad no era capaz de albergar a toda la gente que llegaba ahí a las distintas festividades, utilizaban carpa. Y por lo tanto, eso, y lo otro para el comercio también. Entonces, eso había un mercado floreciente de manufactura de carpa, y por eso Pablo trabajó con sus propias manos para sostenerse ahí. Bueno, Pablo fue su fundador, ¿ya? Recuerden que él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No hay certeza si él es el fundador o ya habían algunas comunidades que partieron con algunos judíos al principio y que a la llegada de Pablo ya eran comunidades que tenían un cristianismo incipiente y ya eran comunidades, no lo sabemos. Muchos indican que Pablo fue quien los organizó al menos y formó esta comunidad de creyentes. Bueno, luego llegaron otros predicadores itinerantes, como Apolos, por ejemplo. Apolo era un predicador elocuente de la escuela alejandrina, probablemente, es decir, con una retórica bastante interesante y también con manifestaciones espirituales que le gustaba harto a los corintios. No así Pablo, que se señala que era más bien de una retórica un poco fome, podría así decirlo. No se caracterizaba Pablo por ser un gran orador, aun cuando era bastante erudito. También una de las estrategias que Pablo utilizó en Corintios para predicar el Evangelio fue bajar un poco el nivel de su cátedra o de su enseñanza. Él tenía la capacidad de hablar con eruditos, con filósofos, como lo hizo en Atenas, en el Areópago, pero acá en Corintio él bajó un poco el nivel, por así decirlo, porque la gente de Corinto era un poco vulgar. Luego les voy a mostrar un escrito que hay acerca de la cultura de los corintios. Como les decía, Apolo llegó y eso generó algún tipo de problemática con los hermanos de Corintio y también algunos de trasfondo judío. O sea, Pedro también pasó por ahí. De hecho, en Corintios capítulo 3 nos encontramos con una división que había en la iglesia producto de su inmadurez. Unos se decían ser seguidores de Pablo, otros seguidores de Apolo, otros seguidores de Cefas o Pedro y otros de Cristo. Es decir, habían facciones en la iglesia de Corinto. Otro aspecto a considerar al leer esta carta es que la comunidad es una comunidad multirracial. Es puerto. Y al ser puerto había no solo tráfico de materias primas, de mercancía, sino que también de personas. ¿Por qué? Porque venían de distintas partes barcos que deseaban ir a Roma y volver desde Roma
con productos y algunos se quedaban ahí en ese sector, ya sea por trabajo o por las condiciones prósperas que le permitía la ciudad. Era una ciudad bastante cosmopolita, multicultural, multirracial y también con distintas clases sociales, de las cuales se reconocen al menos tres. Estaban los ricos, estaban los clase media, que eran principalmente comerciantes, y estaban los esclavos que conformaban la gran mayoría de las personas que estaban ahí, y algunos esclavos libertos también. Pero en general la población era principalmente pobre, la que conformaba la sociedad de Corinto, pero también la iglesia. Una cosa muy importante, había mucha festividad, eran bastante, se me imagina Río de Janeiro, de alguna manera, de aquel entonces. Eh, Habían juegos, cada 2 años se celebraban una especie de olimpiadas ahí, y los cuales eran muy masivos y solo eran superados por los Juegos Olímpicos. Entonces eran como los Juegos Panamericanos, los de Sur, alguna cosa así, o el Mundial de Atletismo, y solamente en cuanto a cobertura y alcance y masividad, los Juegos Olímpicos que ya se desarrollaban en aquel entonces, en el primer siglo de la era cristiana, lo superaban. Y muchas celebraciones tenían en honor a sus ídolos. Era tremendamente idolátrico el culto que ellos tenían, pero era un sincretismo religioso también, ¿ya? Todas estas festividades se prestaban para un sinnúmero de excesos en cuanto a comida, bebida y también eran bastante actividad sexual, podríamos decir. De hecho, no era concebido en términos negativos la sexualidad libre ahí, y de todo tipo. Era considerado como una actividad propia de la humanidad y además que tenía carácter religioso. De hecho, habían sacerdotisas que se dedicaban a practicar lo que para nosotros hoy día es la prostitución, pero para ellos era una actividad de adoración a los dioses. De hecho, se consideraba que practicar el acto sexual tenía que ver con un ritual a sus dioses y también se convertían en actos de purificación. Entonces no tenía esa connotación negativa con la que nosotros lo miramos, pero obviamente no significa que estaba bien, sino que desde el punto de vista cultural. Bueno, ahí está, como pueden ver, la diosa Afrodita, o Venus también, y que se caracteriza por una belleza a la usanza de aquel tiempo, hay que decirlo, que obviamente otro canon de belleza se aprecia, tal vez no los parámetros que a veces los 90, 60, 90. ¿Estamos grabando, Cari, o no? A todo esto. No, Sí, estamos grabando. ya. Gracias, Karina. Entonces, obviamente los cánones de belleza eran los de aquel entonces, piel muy blanca. Bueno, y ustedes ahí saquen cuenta mirando esta figura de esta mujer, y de esta mujer que simboliza la sexualidad, la abundancia, la felicidad, el goce, y todo lo que implica e implicó para ellos en aquel entonces. Acá al costado derecho, no sé si el derecho para ustedes, pero para mí lo es, encontramos las ruinas de un templo. Habían templos alrededor en el Imperio Romano dedicados a los dioses, y la diosa Afrodita tenía varios templos, y este es el que se ubicaba en Corinto. ¿Ya? Esto, por cierto, marcaba una cosa importante para la sociedad. Es decir, si era su diosa, gran parte de la manera de pensar, de la manera de actuar, de la manera de vivir, se relacionaba con esta cosmovisión de la religión. Aquí encontramos nosotros una fiesta o un evento típico de Corinto. Si ustedes pueden ver en las figuras, este es un templo, donde está la figura de la diosa, y donde se come, se disfruta, viven, conviven, y donde hay un culto al cuerpo, un culto también a la belleza principalmente femenina, pero también a la práctica sexual, por así decirlo, como parte importante de su desarrollo. Voy a dejar un poquito más el cuadro para que ustedes lo puedan
puedan observar. Obviamente estamos en un contexto de criterio formado, y eran actividades recurrentes para ellos. Y aquí traje un extracto de un libro. Este es un libro, un comentario al Nuevo Testamento, muy buen libro de Raymond, no olvidé el apellido en estos minutos. Luego lo voy a recordar y se los voy a mencionar porque lo recomiendo para quienes quieran profundizar en el estudio del Nuevo Testamento. Raymond Cunningham. No. Bueno, algunos datos de la sociedad del siglo I, de Corintio particularmente. En un sentido, pues, Corinto era como Filipo. Filipo eran ciudades libres, es decir, estaban fuera de Roma, pero eran ciudades que tenían privilegios y donde gran parte de los ciudadanos romanos se iban a vivir allá. De hecho, Corinto era como una especie de, donde estaban lo que uno dice las parcelas de agrado. Muchos iban a pasar ahí el verano, entonces desde Grecia y desde Roma tenían ahí algunas propiedades, algunos poderosos. Y por lo tanto gozaba de privilegio y eran como zonas francas, libres de impuestos. Entonces eso fortalecía bastante el comercio. Pero su emplazamiento estratégico trajo a una población más cosmopolita, puesto que en ella vinieron emigrantes pobres desde Italia, además de esclavos emancipados de origen griego, sirio, judío y egipcio. El poeta griego Crinágoras, del siglo I a.C., describió a estas gentes como granujas, pero muchos de ellos se hicieron ricos pronto. Sus habilidades hicieron que el lugar prosperara como un centro manufacturero de bronce y objetos de terracota, es decir, de cerámica, y también comercial. Durante el gobierno de Augusto, Corinto se convirtió en la capital de la provincia de Acaya, lo que explica la presencia del procónsul Galión, hermano del famoso Séneca, que se ocupó del caso de Pablo. Bueno, esto se transformó en una sociedad, en una ciudad próspera, y que, producto de esa prosperidad también, vino a significar excesos también en la forma que tenían ellos de vivir. Y el libertinaje en buenas cuentas. Podríamos decir que era gente con muchos recursos, muchos de ellos, gente con recursos, pero con poca cultura, y esa es una mala combinación. Bueno, aspectos generales de la carta o las cartas. Es una comunidad, la iglesia, hablemos de la comunidad iglesia de Corintio, una comunidad en conflicto. Y hay varias cosas que Pablo, tal vez la iglesia que más conflictos tiene, y lo notamos por la extensión de la carta de Pablo. Hay que entender también que es una comunidad nueva, en formación, y en la cual se dan varios tipos de varias situaciones que vamos a ir mencionando. En ella conviven rico y pobre. La mayor parte corresponde a esclavos, y eso significó también una segregación. Si nosotros leemos el capítulo 11 que utilizamos habitualmente para referirnos a la Cena del Señor, nos vamos a encontrar que después, antes de lo lindo que dice, que yo recibí esto del Señor la noche que fue entregado, y nos muestra, ¿cierto?, la ceremonia de cómo hacerlo, del pan, y tomó el pan, tomó el vino, lo dio a sus discípulos, y habló de, ¿cierto?, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, hacer esto cada vez en memoria de mí, hasta que yo venga. Entonces, antes de eso, en el mismo capítulo 11, nos habla de lo que significa tomar la cena indignamente, ¿ya? Ahí luego vamos a señalar algo más respecto de eso. Pero había una segregación. De hecho, la cena del Señor era una cena. En el fondo replican las ceremonias que ellos viven o han conocido de su ciudad, y lo llevan también a la iglesia. Pero lo que hacían ellos era, por ejemplo, citar a los más amiguis, y obviamente a los de la mejor situación económica, comer bien, compartir bien,
y después en un segundo horario o en un segundo espacio llegaban los hermanos más pobres. Entonces comían los despojos, las sobras, lo que ya nadie quería comer. Esas cosas pasaban en la cena del Señor y pasaban en sus ceremonias y en sus celebraciones. Había un desprecio también, obviamente, por quien tenía era más pobre. Un segundo punto, en este sector a considerar, lo que decía yo, tenían una especie de casa de veraneo, algunas fincas, donde los pudientes van a pasar la temporada. Esto también significaba que a la iglesia se allegaban gente con mayores recursos. Y eso también, ¿qué implicaba? Santiago, que es una carta que guarda relación algo con la carta a los Corintios, nos habla de que cuando llega alguien rico, la iglesia lo recibe de mejor manera, versus alguien quien es más pobre, y se recrimina a los ricos en la carta de Santiago. Bueno, eso también ocurre acá con los Corintios. Es un puerto, y un importante puerto que genera mucho comercio, y bueno, la dinámica que tienen los puertos. Mucha gente, mucho comercio, una ciudad que no duerme, mucha vida nocturna, mucha celebración, y bueno, también recursos, lo que significaba vida más bien licenciosa en ese sentido, mucho viajero, y por lo tanto se producían una vida bastante como a gozar, que el mundo se va a acabar, como diría José Luis. Bueno, la sociedad es muy idólatra y libertina en la sociedad de Corintio. Y eso también, recuerden que siempre una iglesia, de alguna forma, es un reflejo de su sociedad. Y por lo tanto, esto también se comenzó a vivir en la propia iglesia. Tienen dudas respecto de la resurrección de Jesús y su propia resurrección. Pablo esto lo encontramos en el capítulo, si mal no recuerdo, 15, Pablo tiene que fortalecer y reforzar eso, que Jesucristo padeció, murió y resucitó, lo cual también es promesa para nosotros que también resucitaremos. Y obviamente eso hace que la vida y el concepto que tengamos nosotros de vida cambie radicalmente. Es decir, tenemos que pensar que hay una esperanza, hay una vida que va más allá de la muerte, que hay una salvación en nuestra vida. Es decir, no todo se juega aquí, se juega desde aquí, no se trata tampoco de algo escapista, sino que nos habla de una vida que hay que vivir acá, pero pensando también en el hecho trascendente de la vida más allá de la muerte. El tema de la resurrección, que para nosotros es tan obvia, no lo fue tan común para la iglesia primitiva del primer siglo. Fue un concepto difícil de comprender, de entender a cabalidad, de entender de qué dependía, cómo se producía, incluso la persona de Jesucristo. El gran tema de la iglesia primitiva era quién era Jesús. Y obviamente la cultura griega y a través de la filosofía, una de las cosas que se ponía en duda era la humanidad de Jesús. En esta comunidad, Iglesia en Conflicto, es una iglesia que está ahora yéndonos ya más al contenido, más que al contexto, una iglesia inmadura, lo que hace es separarse en clanes que siguen a predicadores de su agrado, por contenido, por carismatismo, por cercanía. De hecho, una de las cosas que daba prestigio en la antigua iglesia o la iglesia primitiva era quién estuvo más cerca de Jesús. Pablo siempre tuvo que luchar con eso, porque Pablo no era parte de los 12 apóstoles y por lo tanto eso le quitaba cierto prestigio. Además que su doctrina era una doctrina que dejaba atrás la ley, los símbolos, las comidas, los rituales judíos, que fueron conservados por la iglesia de Jerusalén. Y eso a Pablo le significó bastante conflicto en realidad. Y eso hace que esta iglesia diga, bueno, yo prefiero a este predicador, me gusta más, yo soy de Jun, yo soy de Pino, yo soy de Cabrera, yo soy de Pereira, contextualizando, y algunos dicen, no, yo miro al Señor. Pero algunos dicen que miraban a Cristo también como una persona más, no es que fueran más espirituales. Eso no está del todo claro. Bueno, hacen una separación entre lo físico y lo espiritual. Eso sigue a veces estando presente entre nosotros. ¿En qué sentido?
ellos pensaban que el cuerpo físico era en tanto prisión del alma, y por lo tanto daba lo mismo lo que pasara con él, siempre y cuando viviéramos una espiritualidad más bien cultocéntrica. Eso era un fenómeno que pasaba con los corintios. Ellos tenían una vida secular y una vida espiritual, una vida de iglesia, donde tenían manifestaciones espirituales sorprendentes. De hecho, Pablo dice que no les faltaba ningún don. Sin embargo, su vida secular, entre comillas, era una vida que la vivían a veces como cualquier otro habitante de Corinto. Por lo tanto, no le importaba qué pasaba con el cuerpo. Con el cuerpo ellos seguían viviendo, en muchos casos, vida como las festividades paganas, seguían viviendo de esa manera. Y pensaban que, como la gracia había sido derramada con motivo del pecado, mientras más pecado nosotros añadiéramos a la vida, más gracia se nos iba a incorporar. Por eso Pablo decía que no se engañen, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, que era lo que ellos pensaban. ¿Ya? Tienen una segregación de clases sociales, y ahí vemos lo que significa la indignidad de la cena del Señor. La indignidad de la cena del Señor no significa que yo tengo un pecado y por eso no puedo servírmela. O porque, como decía el pastor Pereira, le pegué una pata al perro y ya no puedo servirla. Sino que la indignidad de la cena del Señor significa no entender que soy hermano con el otro, soy equivalente al otro, soy igual al otro. La cena indigna implica que yo me siento en un grado superior, ya sea espiritual, moral, que el otro. No puedo compartir la cena del Señor si no estoy en paz con mi hermano. Eso significa tomar la cena del Señor indignamente, en forma resumida. ¿Ya? Cuarto punto, viven una espiritualidad de espectáculo y visibilidad. Ellos procuraban hablar en lenguas, tener manifestaciones espirituales, tener sueños, tener visiones, tener palabras de revelación, tener sanidades, ese tipo de cosas. Y obviamente un culto muy festivo. ¿Por qué? Porque lo asociaban también a sus festividades religiosas. Sin embargo, ellos pensaban que mientras más espectacular era su culto, sus reuniones, eso le daba más notoriedad. Ellos estaban de alguna forma desarrollando una estructura piramidal donde los dones más espectaculares le daban al creyente un lugar de privilegio en la iglesia superior a los demás. Y eso significaba que quien no tenía una espectacularidad con su don era, por lo tanto, un cristiano de segunda categoría. ¿Ya? Por eso Pablo, hay una muy buena traducción, la NBI, en capítulo 12 de 1 Corintios, dice: ustedes procuran los dones mejores. ¿Para qué? Los más espectaculares, los más visibles. Sin embargo, yo les muestro un camino más excelente. Y ahí aparece este himno, que es el capítulo 13 de 1 Corintios, que nos habla del camino del amor. Bueno, viven entonces de una espiritualidad de espectáculo y visibilidad, y ellos les daba más notoriedad, pero no expresaban el amor entre ellos ni con la sociedad, ni dentro de la familia, que era otro de los problemas que tenían. Había problemas familiares, es decir, las propias familias que constituían la iglesia estaban también tenían sus problemáticas. Tenían problemas familiares y tenían los mismos problemas que tenía la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, problemas de infidelidad, y hay un caso incluso en el que hay un hijo que le quitó la esposa al papá, probablemente su madrastra. ¿Cuál es el tema ahí? Aparte de ese pecado, de esta inmoralidad, le llama Pablo, es que la iglesia de alguna manera dijo: si total se aman, triunfó el amor. Entonces, es como las telenovelas. Uno a veces en la telenovela, sin querer queriendo, justifica ciertas conductas porque dice, bueno, lo importante es el amor. Y no estar con el que trata mal o la que trata mal, no sé. Si ustedes se fijan en los triángulos amorosos que aparecen en las telenovelas, generalmente aparece un matrimonio, que hay alguien o el amor de juventud, alguna cosa por el estilo, y esa trama es muy recurrente. Bueno, eso pasaba también en la iglesia de Corinto. Un hijo se había quedado con la nueva esposa de su padre y la iglesia había encontrado que eso estaba bien y lo toleraba. Y Pablo reprende duramente a la iglesia por esa condición. Algo importante a mencionar para los carismáticos, y que somos también carismáticos nosotros de alguna manera, es decir, creemos en
permanencia de los dones en nuestras iglesias, es que los dones igual se daban en un contexto en que la iglesia espiritualmente era inmadura y tenía situaciones que estaban reñidos con la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, no necesariamente uno va a causa de que uno esté pasando por una mala racha, podamos decir, la manifestación del don se da de igual manera. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Pablo le dice, ustedes no tienen falta de ningún don, y sus cultos tenían manifestaciones de mucho tipo. Sin embargo, en ellos faltaba el amor y también había pecado en medio de ellos. Para finalizar, unas conclusiones de la carta a los Corintios, pensando en cómo contextualizarla en nuestro presente. Es una carta o cartas que nos dice mucho a nuestra realidad actual, pero hay que tener cuidado de la contextualización. La lectura bíblica no puede ser que nosotros pensemos que el escrito está dirigido en primera instancia a nosotros. Fue dirigido a una comunidad que tiene una realidad que ya acabamos de ver, y por lo tanto hoy día cuando nosotros hagamos este ejercicio hermenéutico de traerlo a nuestros días, obviamente hay que hacer ese paso de entender ese contexto y entender nuestro propio contexto. Si leemos 2 Corintios, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una prohibición particularmente al ejercicio de la mujer de levantar la voz o preguntar en la congregación. Y obviamente hoy día nosotros no consideramos que eso sea enseñanza bíblica para nuestro presente. Bueno, aborda transversalmente los temas recurrentes de la vida humana, de la iglesia y de la sociedad. La iglesia, queridos hermanos, toda la vida ha tenido conflicto. No es lo que nosotros vivimos hoy día en nuestra realidad y que a lo mejor pudimos haber compartido en la sesión de este domingo, domingo pasado, es una realidad que nos ha acompañado a la iglesia, de que la iglesia es iglesia. Y en la iglesia de Corinto se daban muchas de estas situaciones. Bueno, lo tercero, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es otra cosa importante. No hay una separación entre lo espiritual y lo material. Es un todo. Nuestro cuerpo también es sagrado. Y por lo tanto, es miembro del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que nos invita a tratarlo con dignidad. Pero también somos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es una de las elementos pedagógicos utilizados por Pablo para referirse a la iglesia como el cuerpo. Y obviamente hablar de los miembros del cuerpo. E incluso dice que los miembros más débiles, los que nos parecen a nosotros más débiles, son los más necesarios. Ahora, una cosa importante. En tanto somos miembros del cuerpo de Cristo, todas nuestras acciones, nuestros actos, nuestra manera de vivir, no solo nos afecta a nosotros, sino que repercute en la vida y desarrollo de nuestra comunidad, entiéndase, de nuestra iglesia. Por lo tanto, no da lo mismo. Mi pecado, mi falta, mis hierros, no dan lo mismo. No tiene solamente un alcance en lo personal, en tanto yo, templo del Espíritu Santo, sino que afecta también a la comunidad en la cual participo. Otro de los aspectos es que nos invita o nos indica que ser cristiano implica una manera de vivir al estilo de Jesús y no según nos parece o dice la sociedad sin Cristo. Es decir, no es parámetro la vida licenciosa que tenía Corinto, sus principios y valores, no eran los principios y valores con los que debía vivir la iglesia de Corinto, sino que debía haber un cambio. Recuérdense que la palabra conversión significa metanoia, más allá de la mente, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de estar y ser en el mundo. ¿Y esa manera cuál es? Según Jesucristo. No es Pablo, no es Apolo, no es Pedro, es Jesús, es Cristo. La palabra Cristo se repite innumerables veces en la carta a los Corintios, sobre todo en el principio, y eso es clave de interpretación. Es relevante poner de relieve a Cristo. Pablo no defiende su ministerio acá, señalando que él es mejor que porque él sembró, él plantó, es mejor que Apolo, que Apolo es pura retórica nomás. No, él no se dedica a eso, sino que él se dedica a poner a Jesucristo como lo relevante, el relevante. Quinto punto, nos recuerda que nada de lo que hagamos, si no está empapado de amor, no tiene sentido o resulta intrascendente. Es decir, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, podemos ofrendar todo nuestro salario, podemos trasnocharnos por el otro, pero si eso está con un afán de ser vistos,
¿cierto? Que es una de las cosas que es transversal en el Evangelio, y no lo hacemos con amor, de nada nos sirve y resulta intrascendente. Por lo tanto, el amor debe ser el condimento esencial, el sentimiento esencial. ¿Y qué amor? El amor ágape. Curiosamente, es una ciudad donde el amor libre, porque también hablamos de amor, del amor libre, pero es un amor egoísta, es un amor egocéntrico, un amor de placer. El amor que nos invita Corintios a tener es el amor agápico, el amor ágape, ese amor que se brinda de forma desinteresada sin esperar algo retributivo a cambio, que justamente es el amor de Jesús. No hay otra persona, por piadosa que sea, ideología, por bien intencionada que parezca, denominación, por sana que sea, sino solo Cristo, a quien le debemos lealtad. Esto es una síntesis de lo que las cartas a los Corintios nos enseñan. Nos hemos referido a la primera carta de Corintios, su contenido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, 15 o 16. Acabo de olvidar en estos minutos si es 15 o 16. Pero en estos capítulos acabamos de hacer este recorrido, y al final Pablo termina con hacer el hincapié en la ofrenda para los hermanos y sus deseos de bienestar para ellos. Bueno, Cari, eso es con respecto a Carta a los Corintios, y dejamos el espacio para que podamos dialogar, compartir de lo que hemos leído en este tiempo. Gracias. Bueno, el espacio está abierto, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos, comentar, preguntar, añadir, observar. Hola, Laura. Hola. Hola, ¿cómo están? Raymond Brown se llama el autor, uno de los autores en los cuales que utilicé para esta presentación. Introducción al Nuevo Testamento. Son 2 tomos. Si a alguien le interesa buscarlo después. Raymond Brown. ¿Alguna pregunta, alguna cosa de lo que hemos leído? ¿Alguna duda o algún aporte también, por algo que le haya llamado la atención de los Corintios? Sí, yo quería comentar que Se congeló. Se fue. Ahí está Dani. Y ahí volvió. sí, se me cayó la internet, parece. Sí, bueno, yo estoy leyendo Corintios, pero estoy recién en primera carta de Corintios. No me acuerdo, capítulo 9, por ahí parece que voy. Igual ha sido un poco complicado. Pero bueno, un poco comentando con lo que comentaba Laura también, y también con la lectura, más lo que tú mostrabas y las imágenes de los templos con Afrodita y todo eso, me llamaba profundamente la atención mientras he leído. ¿Cómo puede ser posible que coexista en medio de esa iglesia, de ese pueblo de Dios, de ese tremendo libertinaje, también dones del Espíritu? No puedo concebir eso, estoy como en shock, no lo puedo entender. Claro. Me parece inaudito, no sé qué palabra decir. Es Eso es una contradictorio, cosa, claro. sí, demasiado, o sea, es que es demasiado. Cero santidad, por lo que cuenta ahí, cero, pero cero, porque ni siquiera es un 1%, es cero. Y aún así,
todo lo que habla de todos los dones que tiene, o sea, no entendí nada, o sea, quedé así como, plop. Eso es lo primero que me ha llamado, lo que leo hasta aquí, que me ha llamado, pero profundamente la atención. Y no sé si hay alguna explicación a eso, no tengo idea, pero de verdad que es algo inédito para mí, por lo menos. Y lo otro que también me llama profundamente la atención, y que creo que desde ahí me atrevo a decir, pero una opinión muy personal obviamente, hasta nuestros tiempos, hasta ahora, hasta el 2020 que estamos, sobre todo en el mundo evangélico pentecostal tal vez, podría ser, donde hay un poco menos de profundidad en los estudios, me da la impresión porque lo veo claramente reflejado que da, no solo a mí, mucha gente lo ha escuchado, pero mucha rabia en la franja política del rechazo, que hablan diciéndose que son evangélicos y aluden a que van a votar rechazo. Aquí no estoy haciendo política, simplemente estoy mencionando que aluden al rechazo simplemente por el tema del aborto y del matrimonio con alguien del mismo género. Esos son los únicos dos argumentos que usan. Y yo digo, dicen, de hecho en la mañana me han bombardeado con esa cuestión que me tiene chata, que hay que elegir en función de los principios cristianos, los principios de Dios. Ya, esa parte me parece válida, sí, los principios de Dios, está bien, pero ¿y qué pasa con los otros principios, los derechos humanos atropellados? ¿Por qué siempre se inclina al pueblo evangélico sobre todo? Y yo no vengo de una cuna evangélica, yo le contaba hartas veces de mi historia, pero desde cabra chica yo siempre he escuchado al mundo evangélico sobre todo un temazo el tema de la sexualidad. Y me da la impresión de que podría venir de esta carta de Pablo a los Corintios que se ha tomado mal, porque es demasiado grande hasta el día de hoy la manera en que el mundo evangélico sobre todo aborda mal el tema, encuentro yo. O sea, a mí me da mucha rabia, honestamente, porque yo sin tener casi nada de conocimiento, es la verdad, o nada, por decirlo mejor derechamente, me doy cuenta con lo nada que yo sé que está mal planteado el tema, que hay un tema ahí de fondo heavy, de contexto en los tiempos que estamos hoy en día. Y más encima que salga por la tele, a mí me da mucha rabia. Y mucha gente tiene mucha rabia por eso, porque lamentablemente es una de las tantas aristas en las que vemos claramente reflejado para que el resto de la comunidad critique al mundo evangélico diciendo, yo he escuchado claramente sí, que son una tropa, una manga de ignorantes. Y eso también me da mucha rabia. Entonces, eso, más o menos. Gracias, Dani. Siempre tus preguntas, Dani, dan para harto, así que se agradece tu inquietud. Primero que nada, quisiera indicar que los dones espirituales, a veces uno los espiritualiza mucho. ¿En qué sentido? Cuando uno piensa en dones espirituales, piensa al tiro en nuestro contexto, ¿no? En los dones de lengua, don de sanidad, pero la palabra don significa carisma, es decir, es una capacitación. Los dones tienen la finalidad, primero, son dados por Dios, administrados por el Espíritu Santo, depositados en cada uno de nosotros para el servicio a los demás, ¿ya? Por lo tanto, no son, como lo entendieron los corintios, para una pertenencia y que le da un cierto estatus. Eso es lo primero. Pedro le dice a sus destinatarios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. De hecho, el don de lengua, si no tenía interpretación, mejor invitaba a quedarse callado. ¿Qué es lo que hacían los corintios? Por eso Pablo incluso invita a que sea todo con orden y decencia, porque la verdad que era una cosa que nadie entendía nada, y por lo tanto perdía todo provecho. Entonces, los dones son dados a las personas
porque somos con ellos capacitados. De hecho, cada uno de nosotros tiene alguna habilidad dada por el Señor. Además de los talentos que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Hay compositores, cantantes, pasteleros, médicos. Piense usted que usted tiene una gracia que otro no tiene. ¿Ya? Ninguno de nosotros es desgraciado. Alguna cosa sabemos hacer y que otro no sabe hacer. ¿Por qué? Porque los seres humanos también somos complementarios. La humanidad es complementaria. Vivimos en una sociedad de mutua dependencia, de interdependencia. ¿Ya? Y de hecho, lo que el cristianismo nos invita no es a desarrollar la autonomía. El cristianismo nos invita a desarrollar la interdependencia. ¿Ya? Y la iglesia debe ser eso, donde usted me necesita a mí como yo lo necesito a usted. Yo no soy el gurú de la iglesia como pastor para decirle a usted qué tiene que hacer, pensar, hacer. ¿Ya? Sino que yo aprendo de usted como usted aprende también de mí. Porque somos mutuamente dependientes. Ahora bien, los dones son administrados responsablemente. Y la responsabilidad es un don y también es una virtud dada por Dios. Somos responsables de qué hacemos y cómo administramos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si tenemos nuestro don, podemos con nuestro don también, así como nos somos invitados a construir, podemos destruir también. ¿Cuántos predicadores con tanta elocuencia han hecho muchas, obviamente han ayudado a la contribución del reino, pero también cuántos de ellos, como lo hemos mencionado anteriormente, utilizando la palabra de Dios, han destruido vidas? Entonces, es de ahí la importancia de cómo administramos cada uno de nosotros el don que Dios nos ha dado, porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros también. Todos algún día compareceremos ante el Señor y nos preguntará, así como la parábola de los talentos. La parábola de los talentos no estaba referido para qué haces con tu don en primera instancia, pero lo podríamos utilizar en una hermenéutica rabínica. Podríamos decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? A usted, a mí. Cuando Laura, por ejemplo, enseña a sus estudiantes, está utilizando el don que Dios les dio. No es solo para el uso de la iglesia, es uso en un término mucho más amplio para servir a la sociedad. Dios no está empeñado en formar una iglesia y que todo se pueda desarrollar ahí, sino que el reino abarca la iglesia, pero el reino es más que la iglesia. Eso es un elemento. Una cosa importante también de lo que decía, y con relación a estas manifestaciones, los cristianos no debiéramos hacer y utilizar los elementos que tenemos para hacer proselitismos políticos de ningún tipo. De ningún tipo. Y lo otro que está detrás de estas manifestaciones son intereses a veces económicos, hay intereses egoístas, hay ignorancia y también hay miedo. El miedo paraliza, entonces, por lo tanto, mantengo el status quo para no arriesgarme a lo que pueda cambiar. Eso también es falta de fe y esperanza, a mi juicio. Segundo y otro punto, o tercero o cuarto, ya no sé, la retórica de lo evangélico. En los últimos años nos hemos centrado en los vicios, el cigarro y el alcohol principalmente, y tal vez la droga y la marihuana, pero en el último tiempo, o desde siempre, nos hemos fijado en los aspectos sexuales, ¿ya? Sin embargo, al mismo tiempo son importantes, por ejemplo, el sobreendeudamiento de la población, la justicia social, la paz, el trato a los inmigrantes, el trato a las personas de menos recursos, el trato que le damos también, por ejemplo, a nuestro cuerpo. Criticamos a alguien que toma mucho o le decimos a alguien este fuma. Sin embargo, hacemos caso omiso de a veces de los bacanales que nos hacemos con los asados y todo ese tipo de cosas. No decimos nada respecto a eso. Justamente no saben lo que es alimentación sana. Exactamente, por ejemplo. Tienen como 20 kilos de peso de obesidad, que eso también es un atentado a su propio cuerpo, y eso nadie lo dicen. O sea, cuando decimos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no significa que debemos cuidarlo solamente orando, sino que también debemos hacer un uso responsable de nuestro organismo. Es decir, dormir el tiempo que corresponde, no llenarnos de café cargado todo el día, hacer deporte como nos dice José Luis, distraernos también, dormir las horas que corresponde. Es decir, la mayordomía del cuerpo es mucho más de no tomar y no fumar.
¿Ya? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos empastillamos y no digo que no haya que empastillarse, pero a veces automedicado, le ponemos nomás? ¿Eso no es acaso también atentar contra el templo del Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ojo, importante, no estoy diciendo que no haya que utilizar medicamentos, son justos y necesarios que es cuando son brindados por un médico, pero a veces nos baja lo hipocondríaco, ¿cierto? Y le ponemos nomás esta cuestión, ahora me siento un poco nervioso, le mando para adentro un Valium parece que se llaman esas, entonces con eso duermo. Y entonces, cuidado con ese tipo de cosas, que a veces criticamos el vino, y hay algunos puritanos que dicen que nada de vino. Sin embargo, por otro lado, se nos escapa, ¿cierto? Y somos verdaderos fariseos en ese sentido. Nosotros debemos ser, de hecho, si leemos las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, es decir, los que trabajan por la paz. Es decir, el llamado a cristianos no es para que andemos hablando nosotros solo de sexualidad. Hemos concentrado a veces nuestro discurso en ese tipo de cosas y hemos dejado y hemos hecho caso omiso, por ejemplo, de lo que pasa en los hogares de menores, de lo que pasa con los de la delincuencia. No decimos a veces, no decimos nada de ese tipo de cosas. Y por eso el Evangelio es transversal y amplio y le interesan todos los aspectos de la vida. Leía estos días, y lo invito a leer a ustedes, a Juan Stam, que acaba de fallecer hace unos días atrás. Leí un libro de él y decía algo interesante, recogiendo lo que Dietrich Bonhoeffer dijo en Alemania. Cuando estaba quedando todo el problema de la Alemania nazi, en el año 1945, Dietrich Bonhoeffer empezó a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando acá en Alemania? Él era joven todavía, tenía aproximadamente unos 40, 45 años. Muy joven todavía. Entonces, en la iglesia le decían, o los eruditos, no te metas en eso. Tú no te tiene que interesar eso. Tú preocúpate de la iglesia nomás, preocúpate de estudiar la palabra, eso es lo que nosotros nos debemos preocupar. Dicho sea de paso, la iglesia luterana y los teólogos en Alemania, la gran mayoría de ellos firmó un documento que aprobaba todas las medidas que adoptó, en este caso, en primera instancia, el Tercer Reich y después lo que hizo Hitler. Pero hubo algunos teólogos, pocos, y que algunos pagaron por su vida, Bonhoeffer incluido, que murió a la edad de, 39 años tenía Bonhoeffer, como a los 30, 35 años cuando andaba con este tipo de preguntas. Y él dijo, nos debe importar, pues a los cristianos nos debe importar lo que pasa. Nos debe importar lo que pasa en la sociedad. No podemos hacer teología de espalda a la sociedad y ver como que nosotros estamos en un mundo aparte, en nuestro gueto de 4 paredes, y que no nos importe lo que pasa afuera. Nos debe, por supuesto, importar. Y nos debe importar toda la realidad humana, no solamente los aspectos de la sexualidad o los aspectos de el vino o el alcohol y el cigarrillo. Bueno, eso con respecto a un poco a tu pregunta. Somos responsables del don que Dios, de las gracias y virtudes que Dios nos ha dado. La palabra don significa gracia, carisma. Es decir, usted tiene una gracia. Tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de administrar de buena manera esa gracia. ¿Cómo se administra? Obviamente sujeto al Señor, en dependencia del Señor, y muy importante, con y en amor. Sin amor, podemos predicar muy bonito, puedo saber mucha de la Biblia, puedo hacer clases hasta gratis, puedo hacer muchas cuestiones, pero si no lo hago con amor, soy un tarro con piedra. ¿Cómo suena un tarro con piedra? Qué fuerte, pero es la realidad. Sí, me responde, aunque igual lo encuentro insólito. Bueno, me acuerdo de las palabras de mi padre, que era muy sabio, según yo, que nosotros no venimos de un mundo angélico para nada. Mis padres, que yo recuerdo cuando era chica, se decían que eran católicos, pero se decían porque no iban nunca a misa. Pero con todo y eso, después cuando conocí al Señor grande, yo adulta, me daba cuenta que mis papás sí tenían temor de Dios, porque siempre decían ambos que la iglesia en general, independiente de la denominación, sea católica, evangélica, la que fuera, era un brazo de Dios en la sociedad. Siempre decía eso, mi papá. Muy lindo concepto. La iglesia era el brazo de Dios en la sociedad. No sé por qué, pero decía eso. Por lo tanto, él siempre comentaba que un creyente cristiano, independiente de la denominación, debiera justamente aportar a la sociedad. Me hice Muy acordar lindo,
Muy lindo Me hiciste concepto. acordar de mi papá, que era muy sabio. Mm, Amado lo que alcanzó a conocerlo, porque mi mamá le tomó mucho cariño, si tú le preguntas, porque de verdad que era muy sabio. mm, Él no era un hombre que entró al evangelio y nada. Después, de los últimos años, eh, aceptó sí al Señor igual que mi mamá, pero antes no. Entonces me da un poco de gozo porque me doy cuenta que ellos tenían temor de Dios por su forma de hablarnos a nosotros. mm. Así es. Bueno, alguna... Bueno, Cari, tú estás moderando la verdad, que sigue. No, dale nomás. No, no, sí, estamos... hay muchas cosas que no sabemos, Dani, que yo, mira, cuando entré al seminario y ya estudié después licenciatura y ahora estoy estudiando un magíster en teología, más me hago consciente de la ignorancia y la distancia que tenemos respecto a Dios. Pero sin embargo, Él, con lo poquito que nos ha permitido y nos ha dejado conocerlo, eh, igual es bastante. Yo quiero hablar. Ahí está, adelante. Recuerdo un reportaje sobre los rollos del Mar Muerto, sobre los esenios, que era súper interesante porque están más o menos entre el 30 y el 50, bueno, entre el 20 y el 50 fueron escritos, entonces son como contemporáneos al ministerio de Jesús, a ver qué aparecía ahí. Ah, y vino parece que era el director de la universidad, no, de la biblioteca de Tel Aviv, al Congreso. En el Congreso Futuro vino a exponer de cómo se hizo la biblioteca, y cómo se sacaron los escritos, toda una aventura. Y bueno, y cómo se rescataron los rollos del Mar Muerto. Y él dijo, bueno, yo sé que ustedes quieren saber si en los rollos del Mar Muerto aparece algo de Jesús mencionado en alguna parte. Y en realidad no aparece nada porque a los esenios parece que Jesús no les llamó mucho la atención, así que ellos no escribieron nada de él, pero hay una cosa que sí escribieron. Antes de la destrucción del templo, estaba la discusión de ellos de dónde se tenía que adorar a Dios, y ellos son los primeros en proponer en el año 30 después de Cristo que finalmente es el propio cuerpo el templo de Dios, y uno tenía que adorarlo o sea, en el cuerpo. Entonces ahí hay una conexión entre Pablo y los esenios, por lo menos Pablo conocía este pensamiento y se puede decir de que era también como paralelo a esa época. Bueno, y también Jesús lo dice, porque que se adora, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces también Jesús tenía alguna influencia de los esenios porque, no, pero por Jesús por otro lado, por Jesús oíste que fue dicho, ama a tu enemigo y aborrece a tu enemigo. Entonces, claro, ahí el judío decía, ¿qué parte de la Biblia dice aborrece a tu enemigo? ¿O qué religión monoteísta dice aborrece a tu enemigo? No, ninguna, ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo dice aborrece a tu enemigo. Esa también era una reflexión esenia porque era, dado que amas a tu enemigo, entonces tienes que odiar a tu enemigo. Era como una reflexión más allá. Entonces, bueno, lo único que nos dice aquí es que Pablo sí conocía a los esenios, sí conocía sus reflexiones y toma de ellos como también lo que dice Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo pensé que había sido una invención de Pablo, pero no, ya los esenios lo habían pensado. Y lo otro que siempre me ha llamado la atención es esa poca tolerancia que tiene Pablo, porque o sea, ¿dónde está el amor de Jesús ahí? Porque la sugerencia pastoral que hace es a ese inmundo, échenlo a Satanás, que ahí su cuerpo se corrompa para que su espíritu se salve. Y ahí, no sé dónde está la tolerancia, el amor, la misericordia. No sé si puedes explayar qué significa que se echa a Satanás para que su cuerpo se corrompe, para que su espíritu se salve. Yo creo que era una persona de una personalidad bien poco tolerante, capaz de matar por lo que creía, y acá, como cristiano, cree en Jesús, pero sus rasgos de personalidad no cambian, o sea, sigue siendo poco tolerante y es capaz de decir eso, ya, fuera, échenlo. ¿Dónde está el amor de Jesús ahí en esas palabras de Pablo? Bueno, Juan también, Juan el amoroso Juan también tiene palabras similares a esa y dice, pido que se ore por todos los hermanos, pero que no se ore por aquellos cuyo pecado es pecado de muerte.
por ellos no pido que se ore, porque si es pecado de muerte, y es redundante con eso, si es pecado de muerte, eso lo van a encontrar en la segunda carta de Juan. Y, perdón, no, es el capítulo 5 de Primera de Juan. Y eso es tremendamente, ¿cómo orar por alguien que es pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte del que habla Juan, no recuerdo, tendría que ver un poquito más el contexto, José Luis, o a lo mejor revisar tú mismo para refrescar un poquito la memoria ahí, pero recuerdo que Pablo habla y Pablo habla de que algunos incluso aborrecer hasta su ropa. ¿De quiénes son? De los creyentes que desprecian a Cristo. Y en el caso de Juan, son los que niegan que Jesucristo ha sido encarnado y que Jesucristo es el Hijo de Dios. A ellos dice, por ellos no se ore. Así invita Juan, el amoroso Juan. Es decir, hay una radicalidad en el Nuevo Testamento con quienes, y acuérdense que, por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús? O sea, si vemos intolerante, y no estoy haciendo una apologética de Pablo, que efectivamente tiene en su carácter es bien lapidario de repente, pero Jesús también le dice a los fariseos que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, ¿ya? Y por lo tanto no tienen opción prácticamente. ¿Y qué significaba eso? Atribuirle a Jesús o atribuirle al Espíritu Santo o atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Ese era el tema. Cuando le decían que Jesús, por el poder de Belcebú, hacía las señales que hacía. Y eso para Jesús era imperdonable. Y Pablo también toma, no sé si toma eso, la verdad, pero también tiene esa... Lo que tú comentabas, ese hijo amoroso que le quita la pareja a su papá. Y la sugerencia que da Pablo es que al tal, eso no pasa ni siquiera con los paganos, al tal le expúlsenlo, no pueden estar con levadura añeja, la levadura podría hace de pedazo toda la masa, échenselo a Satanás, que se pudra con el diablo y para que su espíritu se salve. Y ahí de verdad que lo veo súper poco pastoral, poco amoroso y poco tolerante frente a un a este chiquillo enamorado, dices tú. Claro. Tenía rivalidad con el padre y bueno, cosas psiquiátricas que siempre pasan, pero no es por expulsarlo, o sea, no sé, ahí como que me gustan las cartas de Pablo, ¿eh? Porque en el escrito uno estudia el pensamiento de Pablo y aparece toda su personalidad en primera persona, que eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, porque los escritos, por ejemplo, de Jesús nos llegan indirectamente, son personas que estuvieron con ellos, o personas que escriben de lo que personas estuvieron con ellos, ya como en cuarta persona. Pero En la mediación de Jesús. claro, que es Mediado. mediado así como, encima Jesús hablaba en arameo, la carta se escribe en griego, entonces son demasiadas las barreras que nos permiten llegar a un Jesús real, de cómo piensa, cómo escribe, pero en Pablo está el mismo escribiendo. Y entonces uno puede sacar un perfil psicológico de Pablo. Y claro, él creía en sus convicciones, apasionado con eso, y era capaz de, cuando tenía claro que era la verdad, capaz de perseguir a aquellos que estaban en pecado o pensaban mal. Así era cuando era judío y creía que en nombre de Dios había que perseguir a los cristianos. Y luego se convierte al cristianismo y hay de eso, en las cartas todavía hay mucho de eso. Hay mucho de eso de que el que no piensa como él cree que está bien, bueno, hay que expulsarlo, ¿no? O sea, ya no matarlo, pero que se pudra con Satanás. Entonces, es heavy, es duro. No sé si hay una retórica ahí en términos de decir que esta persona recapacite, ignoro yo la historia, a lo mejor Pablo la conocía mejor y se remitió a ser más sucinto en lo que dijo. Pero también una de las cosas que nos lleva a pensar es la gravedad del pecado. El pecado es tan grave, hermanos, que si no fuera así, Jesucristo muriendo en una cruz hubiese sido como de más. Y no olvidemos que en la cruz nosotros nos encontramos con el amor de Dios, la demostración máxima del amor de Dios, pero también la cruz tiene, así como hay dos maderos, hay podríamos decir, el amor de Dios y tenemos también la justicia de Dios. Entonces, en ese sentido, en el Nuevo Testamento hay poca
tolerancia. Yo creo que nosotros tenemos, por así decirlo, somos como más condescendientes, como que hablamos de pecados, pecadillos, convivimos con algunas cosas, nos da en cierta manera como lo mismo, y no sé si Jesús lo mira tan así. O sea, por ejemplo, cuando Jesús le dice a esta mujer, vete tranquila, pero no le dice tranquila si ya no están los que te persiguen, vete tranquila y no peques más. Es decir, invita al cambio de actitud. Entonces, claro, a lo mejor la manera en la que Pablo lo hace nos choca, pero también mirándolo de otra perspectiva, Juan también hace lo mismo. Dice, no oren por aquellos que, habiendo sido hermanos, dicho sea de paso, eran hermanos, habían estado conviviendo con ellos, muchos de ellos eran líderes de la iglesia, pero negaban que Jesucristo era el Hijo de Dios y que se había encarnado. Y por ello decía, por ellos no oren, porque ese pecado es imperdonable. Y Jesús también en algún minuto es tremendamente duro con los fariseos. ¿Con quién es duro? Con el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y eso ¿en qué consiste el pecado? En eso. El pecado es justamente conocer. Ahí hay una relatividad del pecado en realidad en ese sentido. Nosotros en cuanto sabemos somos responsables. Y si acuérdense que lo que Dios castiga o lo que recrimina a través de la palabra es la práctica del pecado. Todos nosotros somos llamados, por cierto, a mantener una vida conforme a Cristo. Vamos a pecar y vamos a fallar, pero lo que no debiera pasar en nuestra vida, que seamos deportistas del pecado, que hagamos del pecado un hábito. No podemos ser dominados porque por algo el Espíritu Santo habita en nosotros. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a echar un garabato, va a salir alguna cuestión de repente en nuestras vidas, hasta que seamos y estemos con el Señor. Pero no podemos estar en nuestra vida con hábitos permanentes. En ese sentido, eso es en la palabra del Señor es duro con eso. Yo Acá creo que Pablo ¿Sí? es como, a ver, yo creo que ahí Pablo aparece toda su publicidad, su forma de ser en el mundo. Y no veo a Jesús que sea así en realidad. O sea, a Jesús lo veo que te sana, amoroso, que te libera, que va con las personas más pecadoras y todos los pecados son perdonados, hasta las personas así como más mala onda, los que socialmente eran los más asquerosos, él los tocaba. Saqueo, que era una persona vista como traidora a la patria porque cobraba impuestos, un ladrón, un tipo que se hacía rico por usureramente oprimiendo a los propios judíos, él almuerza con él. Entonces, no veo esa actitud de Jesús que Pablo tiene, así tan duro. Y con los fariseos, ¿qué opinas cuando Yo creo que se hay les trata de... yo creo que hay un tema político. Jesús es súper duro con las autoridades que oprimen a los más pobres. Y como Israel era un país teocrático, los fariseos eran autoridades políticas. Entonces, no dejan entrar al cielo, ni tampoco ellos entran. Había una colusión entre el poder económico y el religioso, que es el poder, diríamos, más duro que existe, porque si se colude el poder religioso, más encima el poder político y el económico, se genera ahí una maquinaria de poder muy opresora para el pueblo. Y frente a eso, él era súper duro. En realidad yo ahí con los fariseos, porque el Sanedrín era el que finalmente gobernaba bajo la tutela de Roma, generando niveles de opresión hacia el pueblo súper dura. Y claro, frente a eso él se revela y libera, diríamos, da discursos liberadores hacia la población oprimida. Por eso que es duro. Pero en el caso de Pablo, un chico que se mete con la madrastra, no sé, yo creo que Jesús ahí sería más misericordioso que lo que Pablo fue. Y ahí veo que Pablo, bueno, de partida Pablo no es culpable de que Corintios esté en el canon. Es que una carta escrita a los Corintios para hablar un tema tan privado de un hermano que se metió con la madrastra iba a estar al lado de Moisés, al lado de los profetas, al lado de los salmos. Son cosas súper particulares de una iglesia. Entonces él escribe desde la intimidad de lo que él piensa, no a la altura de lo que podría ser, qué sé yo, el Génesis o el Deuteronomio, las leyes, no está, yo creo que él ni pensó que esto iba a estar al lado de los profetas y el resto. Y habla de su mismicidad, y desde su mismicidad y de su perfil de personalidad, poco tolerante en realidad, poco tolerante como era antes de ser cristiano y poco tolerante después. Pero no sé, esa parte Pablo a mí no me calza a los ojos de Jesús, que él es muy amoroso,
muy misericordioso, incluso con aquellos que los judíos consideraban de que no necesitaban misericordia. Hasta los romanos, por ejemplo, él es capaz de, hoy nunca he visto tanta fe como la de este centurión, la fe te ha salvado. Entonces, yo creo que esa forma de Pablo como evangélico nos hace mal, porque Pablo para nosotros nos da identidad de cómo vivir el reino. Y una persona que tiene esa característica de personalidad infunde cómo somos como evangélicos. Entonces, en parte, porque somos criticados de poco tolerantes, también es por la influencia de Pablo. Y eso tiene que ver porque Pablo tuvo una relación personal con Jesús, y desde su relación personal con Jesús se escribe en forma particular a la iglesia, pero no necesariamente es nuestra forma ni nuestra relación con Jesús. Solo que, a diferencia de los católicos, Pablo tiene un peso teológico súper fuerte en nosotros. Y claro, yo creo que debemos limpiarnos de Pablo y de su personalidad poco tolerante y poco amorosa, menos amorosa que de Jesús. Bueno, por eso que cuando partimos con este estudio, partimos con los evangelios para reencontrarnos con Jesús, porque justamente a veces somos más paulinos que Jesús céntrico. Y por eso que hay que volver al evangelio y leer Pablo desde el evangelio y desde la clave que es Cristo. Sí, Cari, tú ibas a señalar, Karina primero que iba a decir algo, ella, Sí, bueno, no, ya está moderando en realidad. Estaba mirando el capítulo del que José Luis estaba hablando, él es el 5 de 1 Corintios, y ahí dice que lo echen, efectivamente, por inmoral, y les dice que no se junten con gente así. Le dice a la iglesia, pero le dice, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de la iglesia, o sea, con los inmorales de la iglesia. Esos ni siquiera se junten a comer. Habla de inmorales, de estafadores, borrachos, avaros, idólatras. ¿Y acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Así termina el capítulo. Sí, yo nunca me había detenido a pensar en eso, pero es fuerte. No hay una segunda oportunidad. A lo mejor no me había detenido a pensar en eso. Y se supone que nosotros nos juzgamos, ¿no? Pablo tiene un rollo con el juicio de Dios. Es un problema que el mismo que tiene Lutero. Súper culposo, un super yo muy grande. Y creo que Jesús, al aparecer, en parte lo libera de eso. Para él la Torá era insoportable, mucho juicio. Entonces, en todas las cartas, el juicio de Dios va a aparecer como algo que es súper importante para él. Porque para él es importante, en realidad. La Dani parece que quería señalar algo. Ya, sí, bueno, en relación a lo que, siguiendo la línea de lo que dice José Luis, que concuerdo plenamente con él, porque para la muestra un botón, el capítulo 7 yo quedé, pero plop, 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 donde habla del matrimonio. Y me chocó mucho la manera en que él se expresa aquí en este capítulo, y sobre todo porque ya cuando recién empezamos a leer de Pablo, sí, él lo encuentro muy autorreferente, porque él se termina el capítulo 7 incluso diciendo, sin embargo, en mi opinión, sería mejor está hablando de la mujer que queda viuda, parece, no volver a casarse. Y pienso que al decirles eso, les doy consejo del Espíritu de Dios. Porque él permanentemente está diciendo muy seguido que él tiene el Espíritu de Dios. Entonces lo encuentro muy autorreferente. A mí, sobre todo en este capítulo, me chocó. Patar la guasta en realidad. Esa es la verdad. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? Y me está provocando serios conflictos internos, Pablo, por lo mismo que dice José Luis. Concuerdo con él que este capítulo en particular, el 7 sobre todo, y es el 5, wow, o sea,
cero misericordia, o sea, es cero, ni siquiera un 1%. Entonces, lo que leí anteriormente, de lo poco en nada que logré retener como idea de concepto en los libros anteriores que leímos, es que uno de los grandes, digamos, principios del reino de Dios y de Jesucristo aquí en la tierra fue la compasión. Al menos eso entendí yo. Jesucristo mostró muchísima, por doquier, un desborde en Mateo, en Juan, en todos los otros libros anteriores, los evangelios, una compasión divina, porque no era humana en realidad, divina. Y Pablo es como el antagónico en ese sentido de Jesucristo, entonces me está generando un conflicto no menor. Las enseñanzas del apóstol Pablo, así que de verdad, con mucha honestidad y con mucha transparencia, les quiero pedir que me ayude, por favor, me vuelva a explicar cómo diantre debo apreciar y leer las cartas paulinas, porque me está afectando. Una cosa No sé importante cómo es seguir, lo no sé primero, cómo seguirlo tomando, porque lo es lo demasiado su primero, dureza, demasiado. lo primero es leerlo. A ver, si uno mira la historia nunca debe juzgarla solo desde el presente. Hay que mirarla en su mérito, en su tiempo. Dios y su revelación ha sido progresiva. Se manifestó, como decíamos anteriormente, en templos, en lugares con ritos, en lugares físicos, para llegar finalmente a habitar en el corazón del hombre, del ser humano. Y por lo tanto en ello podemos ver nosotros cómo Dios ha ido avanzando con la humanidad, y eso debemos ir discerniendo en nuestro tiempo de qué manera Dios se hace presente, Cristo se hace presente en nuestro contexto. No podemos, a ver, de partida, por ejemplo, el tiempo de la primera iglesia es pensamiento, no es pensamiento moderno, pensamiento científico que tenemos nosotros. Es un tiempo mítico. Ellos se mueven desde su paradigma, desde la lucha de los dioses o de las fuerzas de la naturaleza, la cosmogonía, la teogonía, de ahí surge la vida, surgen las distintas cosas. Se hacen preguntas que nosotros, o sea, nos hacen las preguntas que nosotros nos hacemos. Por eso que es interesante primero entender en su contexto y luego traer a nuestro tiempo. El gran error que cometió el cristianismo es tomar un texto en forma puntual y leerlo para nosotros hoy día. Por ejemplo, como partí diciendo anteriormente, Pablo en 2 Corintios habla acerca de el rol de la mujer y prácticamente la deja en el más completo anonimato. Bueno, hay que entenderlo y verlo en su contexto eso. Y obviamente nosotros hoy día no estamos para nada de acuerdo con ese tipo de cosas, pero obedece a una realidad de aquel entonces, una realidad cultural. Y quería cerrar algo más, una de las cosas respecto a lo que dijo José Luis, sí, efectivamente hay una crítica política al fariseísmo, pero no olvidemos que una de las cosas que siempre le criticó Jesús a los fariseos, que los fariseos decían ver. Eso es muy importante, ver. O sea, ellos conocían. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Esa es una de las cosas que se le criticó mucho a los fariseos. Ellos decían saber, ser los maestros de la ley, ser la voz de Dios para los demás, pero con eso lo que estaban haciendo, eran ciegos, estaban sepulcros blanqueados, o utilizaban la religión como un elemento de opresión. Eso para Cristo era inaceptable. Y es inaceptable, en ojos de Pablo, que alguien que conozca a Cristo, diga conocer a Jesucristo, no viva de acuerdo, que haga del pecado una práctica, es decir, que conviva y viva de esa manera en forma permanente. Eso es lo que, en el contexto, Pablo manifiesta, critica, y obviamente lo hace que sea algo intolerable. Yo creo que lo que una consigna para alguna generación fue liberadora, para la generación siguiente te oprime. Moisés le dio las tablas de la ley a su pueblo y los liberó, tenían un día de reposo, los esclavos descansaban los animales,
había Estado de Derecho, todos tenían que estar bajo la ley, incluso el rey. Y cuando el rey violaba la ley, venían los profetas y le reclamaban, tú no has guardado los decretos de ley. Entonces, lo que Dios entregó a Moisés a una generación que los liberó con respecto a los otros pueblos. Esa misma ley a Pablo no la soportaba, era insoportable. Habla tan mal de la Torá que era para él insoportable. O sea, generaciones después, para Pablo, era un peso que no podía cargar. Y viene Jesús y lo libera de la ley. Encuentro que Jesús fue liberador, porque ya ese peso que tenía insoportable de la ley, para él ya se liberó. Lo entretenido que he ido aprendiendo que para el resto de los judíos no es tema, o sea, para ellos la Torá es hermoso. Para Pablo era un peso, pero cuando uno habla con los rabinos y le digo, pucha, para ustedes debe ser tanto peso, no, si nosotros, la relación que tenemos con la Torá es como la Biblia dice. ¿Y cómo la Biblia dice? Bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni está su delicia, es una delicia, la Torá es una delicia estudiarla, más deseable que el oro, más dulce que la miel, es hermoso. Pero para Pablo era insoportable y Jesús lo libera. Yo creo que ahora, lo que a Pablo lo liberó, bueno, desde esa relación con Jesús, Pablo escribe cosas de su experiencia a distintas iglesias. Y yo creo que ahora, para nosotros el trabajo que tenemos que hacer es liberarnos de aquellas cosas que escribe Pablo que nos oprimen. Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Igual como a Pablo la ley lo oprimió, hay cosas que ahora en esta generación que escribe Pablo que a nosotros nos oprimen definitivamente. Nos amarga el corazón, los vemos poca compasión, poca misericordia, sexista, y tenemos que hacer el mismo trabajo de Pablo, pedirle a Jesús que nos libere de aquello que escribió Pablo que nos oprime. Y puede ser que lo que ahora a nosotros nos libere, la generación siguiente va a ser opresión. Si ahora lo que está de moda el feminismo y eso libera a la mujer, en 2 generaciones más, en las generaciones que vienen van a tener que levantarse del feminismo porque los va a oprimir. Generacionalmente, lo que alguna generación libera, después se transforma en opresión. Sí, concuerdo contigo, porque, por ejemplo, otra de las cosas que me impacta de Pablo es que dice que el que no trabaja, no coma. Por un lado lo encuentro bien, pero por otro lado, yo no me imagino en este tiempo, si llegara alguien a la iglesia, a la comunidad, supongamos que volvemos físicamente y sabemos de un hermano que es cafiche, por ejemplo, que no trabaja, que es flojo y tiene otras cosas más. Pablo dice que con ese no hay que juntarse, que hay que echarlo. Yo no me imagino en la comunidad actuando así como dice Pablo. De hecho, no lo puedo creer. Yo creo que ustedes no serían capaces de tratar así a una persona. Yo tampoco. Porque primero está la compasión. O lo otro, echar a alguien que nos enteremos que es gay. ¿Qué pasa si llega alguien que pensamos que es una persona y como nosotros, así heterogénea, y después nos damos cuenta que es gay? ¿Qué según Pablo habría que echarle igual? Y yo encuentro que no, que lo primero es la compasión por la persona. No sé. Pero he quedado con Pablo en realidad. Nuevamente el contexto, ¿ya? Nuevamente el contexto. Lo que ocurría en el tiempo de Pablo con aquellas personas que pasaban de casa en casa era justamente eso, el abuso. Y Pablo contrarresta eso. De hecho, Pablo mismo da ejemplo trabajando con sus propias manos para su propio sustento. Pero hubo predicadores. Hay no sé si conocen la Didache. La Didache es una especie del decálogo de los apóstoles de la iglesia del primer siglo, que era una especie de manual de qué debían considerar la iglesia. De hecho, si venía un predicador, lo tenían que recibir a todos. Pero si esa persona se quedaba más de 2 días, debían pedirle que se retirara porque lo que ocurría es que algunos empezaban a utilizar la fe como un elemento de supervivencia, de mala manera. Entonces, eso es lo que Pablo critica. En el fondo, no es que no seamos solidarios, ni que no ayudemos al que quedó sin pega, al que a lo mejor tuvo una pérdida por algo. Obviamente que siempre debemos ser solidarios, pero también nos invita no sé si decir inteligente, ser astuto, ser prudente, pero tampoco a perpetuar la costumbre
de que alguien abuse de la caridad de la congregación. Bien, hermanos. Estoy de acuerdo. Pero por otro lado, si llega a pasar eso en estos tiempos hoy, y llega una persona que se comporta así como dices tú, ¿qué tendría que hacer la comunidad? ¿Echarlo, como dice Pablo? A eso voy yo. Independiente de lo que tú digas, tienes razón. Que no se puede fomentar el abuso. Estoy de acuerdo. Pero por otro lado, si hay una persona que llega y que es así, y que la descubrimos que es así, ¿qué se hace con esa persona? ¿Hay que echarla? Esa es mi pregunta. Yo creo que hay cosas que tienen un límite. Y de hecho nosotros en la iglesia hemos tenido que establecer, por el tema de la gente que llega a solicitar ayuda, hemos tenido que establecer protocolos, porque si no, finalmente se presta para abuso. Obviamente que hay que, en una primera instancia, somos de la idea de poder ayudar, pero hemos tenido, nosotros en un minuto, por poner un ejemplo, tuvimos una persona que nos vino a contar que vivía debajo del puente cuando estábamos en Eduardo Castillo Velasco. Y fuimos donde estaba. Po. Él estaba con su familia y nos vino a pedir dinero. No sé si te acuerdas tú, Karina, o alguien de los que está acá. Él vivía debajo del puente del río Maipo. Y llegó a la iglesia a pedir ayuda. Y nosotros le ofrecimos ayuda, pero le ofrecimos ir a entregarla allá. Y obviamente no había nadie. No había nada. Hace un tiempo atrás vino una persona a pedir ayuda a la iglesia. Lo ayudamos un montón de veces. Y lo que nos comprometimos nosotros era pagarle el lugar donde vivía. Fuimos al lugar donde vivía y le pedimos que estuviera ahí en ese minuto. No llegó. La Ángela se mandó un plantón con su papá de toda la tarde. Y ahí nunca vivió, nunca, nadie lo conocía ahí. Y finalmente era mentira. Después volvió al tiempo a la iglesia. Le preguntamos que por qué no había llegado al lugar. Y dijo, no, es que ese día, justo ese día andaba buscando trabajo, por eso no llegué. En el fondo, era todo falso, pero se le ayudó. Bueno, hermanos, se pasó la hora muy rápido. Muchas gracias por la asistencia, por las observaciones, porque nos vamos con más conocimiento, pero más responsabilidad para aprender y aplicar, ¿o no? Si Dios quiere, en 2 semanitas más nos vemos de nuevo. Mauricio. Sí, con segunda de Corintios. Ese es más complicado. Pero segunda de Corintios en noviembre. Sí, una pregunta, Karina, una pregunta. ¿Sí? Segunda de Corintios va a seguir hasta el mes de noviembre, ¿no? Noviembre. Claro, porque en 2 semanas más es noviembre. Octubre, 1 de Corintios, noviembre, segunda de Corintios. Sí. Ya, sí, porque... Y después continuamos con Gálatas. Diciembre, Gálatas. La carta a los Gálatas. Pero es noviembre. Gálatas, diciembre. Sí, pero Gálatas es para diciembre, ¿o no? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, Gálatas hasta diciembre. José Luis, ¿puedes orar para cerrar, porfa? Oremos. Dios, te damos gracias por este espacio de reflexión, de poder reflexionar a la luz de tu palabra sobre los escritos, sobre las cartas paulinas. Gracias por cómo nos han llegado a este tiempo. Gracias por dar los maestros que nos da para que nos iluminan el cómo se generaron, cómo se hicieron estas cartas, Padre. Permite que la relación que tenemos como comunidad y que tenemos contigo sea la que también Pablo tuvo contigo, un mensaje que al encuentro con Jesús nos libera de las ideas y de los esquemas mentales que nos oprimen. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.